Buenas. Vamos a empezar la práctica de número 4, que es la ley de Ohm. Entonces, para eso vamos a utilizar los siguientes equipos. Uno va a ser la fuente, el interruptor, el reóstato, el voltímetro, la resistencia en caja y el amperímetro, en la cual sabemos que la ley de Ohm está relacionado, ¿no es cierto?, la resistencia, el voltímetro, que es la tensión, y el amperímetro, que nos indica la intensidad de corriente. Entonces vamos a ver en la ley de Ohm cuáles son la relación que existe entre la intensidad con la tensión, manteniendo la resistencia constante. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, van a seguir la secuencia que es del positivo para armar el circuito, porque tenemos que armar un circuito para poder determinar los datos. Entonces determinamos, primero debemos tener en cuenta la secuencia que va del polo positivo, ¿no es cierto? Tiene que tener, eso es lo que se tiene primero para poder tener que el circuito funcione, ¿ya? Esa es la secuencia del otro, ¿no? Igual manera, para el polo negativo va a tener la secuencia, va al reóstato, del reóstato va al amperímetro, del amperímetro va a la resistencia. Aquí también, del polo positivo va al switch, del switch va al reóstato, del reóstato va a la resistencia, y de la resistencia en paralelo con el voltímetro. ¿Ya? Entonces vamos a tener los primeros datos para esta clase de experiencia, donde la resistencia constante está el voltímetro en función de la intensidad de corriente. ¿Ok? Entonces vamos a tomar la primera medida entonces. 40 ohmios. 40 ohmios. Presionamos ese switch y vemos lo que nos va a dar, ¿no es cierto? Ahí tenemos, a ver. Tú fuerte dices. Estamos en escala de 3 voltios. Tendríamos 1.8 voltios. La corriente, estamos en escala de 50 miliamperios. Hablamos de entre 0,050. Otra presión. Tenemos otra posición del reóstato y obtenemos los siguientes datos. En la escala de 15 estamos hablando de 4 voltios. La intensidad en escala de 50 estamos hablando de 10 miliamperios. Entre 10 sería 0,010. Otra posición. De 15 tenemos 6 voltios. Escala de igual tenemos de 50, tenemos 10, acá sería 20, 18, 0,018 amperios, o sea 18 miliamperios. ¿Otro? En la escala igual de 15 tenemos ahora sería de 10, 5, 7,5 voltios.
7,5. $20, 30, 21, 22, 23. 23 miliamperios de corriente o 0,023 amperios. El último. Un poquito más, tengo más altos. Ya listo. Escala de 15 voltios. Ahí tenemos 10, 11, 12, 12.5 voltios. Corriente, tenemos escala de 50 miliamperios, 30, 35 miliamperios o 0,035 amperios. Eso es para R constante. Listo. Ahora, vamos a ver cuándo la tensión es constante, ¿no? La tensión es constante o voltaje es constante. Entonces lo que vamos a hacer es relacionar la resistencia con la intensidad de corriente, o sea, utilizando el amperímetro y el voltímetro. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Sabemos de que damos primero una medida, damos una medida a la resistencia, ¿no es cierto? Nos va a dar el voltímetro, una respuesta y también el amperímetro otra respuesta. Pero nosotros vamos a escoger un valor en el voltímetro para que ese valor sea constante. Entonces, empezamos entonces. Vamos a tener la siguiente medida. Entonces, el objetivo es mantener la tensión o el voltaje constante para poder relacionar qué relación, ¿no?, existe, qué relación de proporcionalidad existe entre la intensidad y la resistencia. El primer dato es referencial constante. Acá sería entonces 15 voltios, estamos hablando de 10 voltios. Eso va a ser constante. Y la corriente, estamos ya trabajando en 5 amperios. Entonces ahí tenemos 0,5 amperios. 0,5 amperios. 0,5. Y resistencia 20 ohmios por 10, ¿no? A ver, vamos a verificar acá. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Listo. 0,5. Ahora sí. Cambiamos ahora el valor de la resistencia. Valor de la resistencia va a ser el valor que va a ser 40. Entonces presionamos. El objetivo es mantener B constante, que era 10 voltios. Uso el reóstato y consigo mi 10 voltios. Ahora leo la corriente. Así bajó bastante. 0,5 a la mitad, 0,020. Sería entre 2, 0,25. A 500, 0,25 sería acá. Amperios. Y nuevamente entonces varía este R, ¿no? Ahora le pongo, a ver, 60. Ya cambió acá, pero acá tiene que ser constante. Se mueve el reóstato lentamente hasta que marque mis 10 voltios. Ahí. Y leo la corriente. Acá sí está bien pequeño, no sé. Puedo cambiar de escala, pues. 500 miliamperios, acá estamos hablando de 100, 200, 180 miliamperios, o sea, 0,18. 0,18. Y nuevamente ahora varío, estamos 6 a 80.
80 ohmios, acá ya cambió también nuevamente. Entonces movemos acá el reóstato lentamente. Ahí. Corriente marca entonces 100, acá sería 150, 140 más o menos. 0, a ver, 40, entre 3 y 45, listo. 0,135 amperios, ¿no? O 135 miliamperios. Último dato, acá estamos en 80, entonces ya no tenemos más datos, solo que acá el sume por, a ver, más 10, ¿no? 9, le va a ser 99. R99 no varió mucho. Bueno, hay que regular, ¿no? 100 miliamperios, ¿no? O sea, 0,100. Entonces, marca constante de voltímetro, varía la caja de resistencia y varía la corriente. Sería la práctica 2. Entonces, hemos tenido las dos primeras relaciones. Vamos ahora a ver la segunda parte, que es en la cual vamos a mantener constante la intensidad de corriente, y para eso vamos a hacer una cierta modificación. Continuamos entonces. Ya, continuamos entonces. Vamos a tomar igual, vamos a volver a tomar, si no hemos visto el rango, y luego vamos a ver los datos ahora, ¿ya? Directamente. Entonces vamos a la primera. En escala de 500 miliamperios tenemos 250 miliamperios, o sea 0,25 amperios. Resistencia 10, eso se mantiene igual. Voltaje, escala de 15, estamos hablando de 5 voltios. 5 voltios. Ahora voy a cambiar esto a 30. A 30. Entonces acá ya se modificó. Le puse 30. Vamos a mover entonces el reóstato para que esto marque 250 miliamperios. Listo, ahí está. Entonces leo lo que marca recién el voltímetro. Escala de 15, estamos hablando de 5, 6, 7 voltios. 7 voltios. Ahora a 50 ohmios. Nuevamente acá va a cambiar, ¿no? Acá debe marcar 0,25, acá está 0,20, entonces desplazo el reóstato. Ahí está. Entonces, ya tenemos lo que marca constante, el amperímetro, leo recién el voltímetro. Escala de 15, estamos hablando de 10, 11, 12 voltios. 12 voltios. A ver si nos alcanza un dato más. Vamos a ver, 5, 70. A ver, vamos a ver qué resultó con 70 ohmios. Nuevamente acá se modifica. Para que esto alcance, para esa lectura que nos falta, parece que no alcanza, no nos falta espacio. Entonces, tenemos solamente 3 datos, ¿no? 3 datos. Con 3 pueden hacer una pequeña relación, no alcanza el espacio. ¿Qué queda entonces? ¿Ya? Entonces, hemos concluido con los datos, el procedimiento y la toma de datos. Entonces, lo que va a tener que explicar cómo es la relación entre el primer caso, que es la intensidad con el voltaje manteniendo la resistencia constante. La segunda
es la relación entre la resistencia con la intensidad, manteniendo el voltaje constante. Y la tercera es la intensidad constante relacionando el voltaje con la resistencia. Bueno, se ha concluido con los datos, ¿ya?